Vamos a iniciar con nuestra primera conferencia y obviamente va a ser de mucha relevancia, al igual que todas las que vamos a tener el día de hoy y el día de mañana, porque los trabajos están sumamente encaminados a este gran reto que se nos presenta actualmente. Vamos a tener la participación para nuestra siguiente conferencia de Rodrigo Gutiérrez y de Miroslava Cristerna. Ellos nos van a hablar sobre las remesas, la coexistencia entre los transmisores de dinero y las fintech, que actualmente es un tema sumamente relevante para todos nosotros, tanto en el sector de transmisores de dinero como también en el sector financiero en general. Y voy a hacer una pequeña presentación de Rodrigo y Miroslava Cristerna. Rodrigo es ingeniero en sistemas computacionales por la Universidad Europea en Madrid, España. Cuenta con más de 15 años de experiencia en Data Analytics. Ha colaborado con diferentes empresas en India, Brasil, Rusia y Estados Unidos para la integración de nuevos modelos de negocio y desarrollo de estrategias de incorporación y crecimiento en el mercado mexicano. De igual manera, Miroslava Cristerna tiene muchísima experiencia, es oficial de cumplimiento certificada y encargada del área de certificaciones de IIG Consultores, especialista en fintech, medios de pago, prevención de lavado de dinero, comercio electrónico, con más de 6 años de experiencia trabajando en el sector financiero y trabajando en el Banco de México. Es consultora en materia financiera, especialmente en medios de pago, fintech y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como en comercio electrónico para empresas e instituciones líderes en Estados Unidos, México, Sudamérica y Asia. Ellos obviamente tienen una gran experiencia en este tema y les cedo la palabra. Muchísimas gracias. Es un placer para nosotros estar el día de hoy con ustedes, con esta asociación que justo está haciendo una gran labor para empezar a incluir estos temas de fintech con transmisores de dinero. Como bien lo decía María, soy Miroslava Cristerna, soy encargada del área de certificaciones en IRAG Consultores, entonces prácticamente me encargo de la parte de constituir una entidad financiera desde el principio hasta que ya está operando y también soy oficial de cumplimiento certificada, entonces también me toca ser auditora, me toca tener la cachucha de auditora en ciertas ocasiones. Igual, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Rodrigo Gutiérrez. Yo me encargo de temas de desarrollo de negocio, diseño de nuevos productos, ver viabilidad operativa, viabilidad de negocio, infraestructura y por ahí otras cositas interesantes. Entonces, un placer estar con ustedes. Vamos a comenzar con la presentación, que el tema de hoy es bastante interesante. Lo titularon Coexistencia entre transmisores de dinero y fintech. Entonces, nosotros quisiéramos abrir con una pregunta que nos gustaría que se quedara como para que se respondiera hasta el final de esta sesión, que la pregunta con la que queremos abrir es: ¿por qué es necesaria la coexistencia entre fintech y transmisores de dinero? Igual, piénsenlo, analícenlo, eso es algo con lo que al final de esta sesión nos gustaría que se quedaran y que también fuera como la moraleja o la lección de esta conferencia del día de hoy. Entonces, no sé si alguien de la ASINET nos va a proyectar o quieren que proyecte. Adelante, Miroslava. Si ustedes gustan compartir, con mucho gusto, para que podamos ver su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ya la podemos visualizar, Miroslava. Muchas gracias. Está tu micrófono cerrado. Gracias. Si quieren, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, nosotros también venimos de IRAG Consultores, que es una firma especializada
en fintech, medios de pago, PLD, e-commerce. Tenemos más de, aquí se quedó un poquito corta la diapositiva porque son 15 años de experiencia y justamente está especializada en consultoría en el ámbito fintech. Hemos apoyado y asesorado al más del 33% de las fintech autorizadas al día de hoy. Entonces también tenemos experiencia en PLD, en remesas, transmisores de dinero, en comercio exterior. Siguiente, por favor. Bueno, igual ya les platicamos un poquito de nosotros, de una servidora, Miroslava Cristerna. Siguiente, por favor. Y de Rodrigo Gutiérrez. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, justo, esa es la pregunta con la que nos gustaría empezar, de por qué es necesaria la coexistencia entre fintech y transmisores de dinero. Entonces, es para que lo reflexionen y al final me gustaría que alguien a lo mejor participara con la lección. Siguiente, por favor. Bueno, a lo mejor muchos de ustedes tienen muchísima experiencia ya en transmisores de dinero y en centros cambiarios, pero no tienen todavía un acercamiento de primera instancia con fintech. Entonces, nos gustaría empezar por lo básico de qué es fintech. Siguiente diapositiva, por favor. Fintech viene de dos palabras, se compone de dos palabras, de fin, de finanzas, y tech, de tecnologías. Entonces, es como una combinación entre financial technologies. Y justo este concepto engloba pues todas las tecnologías que permiten ofrecer servicios financieros. A mí en lo personal me gusta dividir la definición de fintech en dos grandes ámbitos. El primer ámbito con el que me gusta dividir es en la definición común, que es esta, que es cualquier servicio tecnológico que dé servicios financieros se puede considerar fintech. Esa es la definición, que a mí me gusta llamarla como definición común. Sin embargo, también está la definición que a mí me gusta llamarle definición legal. ¿Por qué? Porque a partir de marzo del 2018 se creó la ley fintech y empezó a definir qué es una institución de tecnología financiera. En consecuencia, ya había una definición legal de qué instituciones podemos considerar como instituciones de tecnología financiera al amparo de la ley fintech. Entonces, yo considero que está la definición común, que es cualquier servicio financiero que se dé a través de tecnología, o la definición legal, que es la que está en la ley fintech. Siguiente diapositiva, por favor. Y justo la ley fintech contempla varias figuras jurídicas que al día de hoy están reguladas. Contemplan las instituciones de financiamiento colectivo, que son llamadas crowdfundings comúnmente, que esto es, tenemos un solicitante y varios inversionistas, se pone una solicitud para que varios inversionistas puedan invertir en un proyecto en común. Prácticamente es el principio de las instituciones de financiamiento colectivo. Ahora, están las instituciones de fondo de pago electrónico, que en estas nos gustaría enfocarnos un poquito más, porque justo este tipo de instituciones, su principal actividad es administrar fondos de pago electrónico, es decir, tener una cuenta digital. Prácticamente se simplifica en tener una cuenta digital. Entonces, ¿por qué nos gustaría abocarnos el día de hoy a esta institución? Porque este tipo de instituciones pueden hacer transmisión de dinero. Está como una de sus actividades adicionales el poder hacer transmisión de dinero al amparo del artículo 89 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. Entonces, justo vamos a ver un poquito más a fondo qué es lo que hacen las CIFPES. También la ley FinTech contempla las operaciones con activos virtuales, que es lo que se definió en México como la criptomoneda. México sí definió en la ley FinTech el activo virtual, que es el símil a la criptomoneda, y también reguló las conexiones vía APIs, que este tipo de conexiones nos dice la ley FinTech que puede ser entre varios tipos de entidades financieras. De hecho, los transmisores de dinero vienen en la definición de quiénes se pueden conectar vía API para que las entidades financieras tengan una conexión y el poder compartir datos de diferente tipo. Es lo que en México se tropicalizó como el Open Banking. Esa es otra de las figuras que contempló la ley FinTech. Y por último, también tenemos la figura de modelos novedosos, que es como la tropicalización del sandbox regulatorio. También la ley FinTech contempló esta figura de poder realizar bajo un circuito cerrado y bastante regulado el poder hacer ciertas actividades con vigilancia de la autoridad. Prácticamente son las figuras que contempló la ley FinTech, ¿vale? Siguiente diapositiva, por favor.
Justo les comentaba que nos íbamos a enfocar un poquito a las instituciones de fondo de pago electrónico, porque justo es el tipo de institución que puede adicionar de manera especial hacer transmisión de dinero y por eso probablemente genera un poquito más de interés. Sí, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué es lo que puede hacer una fintech? Prácticamente el administrar, emitir, redimir y transmitir fondos de pago electrónico, que prácticamente es la ficción jurídica de poder digitalizar el dinero, es lo que hace una IFPE. Eso es prácticamente lo que hace ese tipo de instituciones. Entonces, justamente lo que caracteriza principalmente a una IFPE es el poder administrar los recursos de los clientes. Y tienen también actividades adicionales y les pueden dar previa autorización, permiso de realizar otro tipo de actividades como el emitir instrumentos de disposición, que se puede simplificar en emitir tarjetas, ser participante de la red de medios de disposición, es decir, poder ser agregador, cámara de compensación, adquirente, y también previa autorización puede hacer actividades de transmisión de dinero, es decir, la naturaleza común de una IFPE es administrar la cuenta, pero como actividad adicional podría hacer la actividad de transmisión de dinero. Entonces, justo por ese tipo de obligaciones, su principal actividad es tener plenamente identificados los cargos y abonos de los clientes para poder tenerlos administrados. Esto es bien importante porque sí hay una cuestión con los transmisores de dinero que te dicen en qué momento podrías constituirte como IFPE. Entonces, recuerden, lo más importante es tener este registro de cargos y abonos. Esa es una de las principales actividades de la IFPE. Y también se establece que no se puede considerar como fondos de pago electrónico, por ejemplo, los esquemas de puntos, los programas de lealtad, el prepago, pagos anticipados y prácticamente depósitos irregulares no se pueden considerar como institución de fondos de pago electrónico. Siguiente diapositiva. Bueno, una vez que ya ubicamos cuáles son las figuras que contempla la ley FinTech y cómo se define FinTech, hablemos un poquito del mercado FinTech en México. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos algo que se llama el radar de Finovista. Finovista es una empresa que busca reunir y generar un catálogo de todas las fintech que están operando en México, no necesariamente con esta diferenciación, como bien lo explicó Miroslava, de la regulación, sino más bien con la definición original del mercado, que es depende de la operación, ¿no? En este caso, Finovista, dentro de su último radar, que es el 2023, que publican en enero, principios de este año, en el primer Q, ubica el segmento de Payments and Remittances como con 116 jugadores. Dentro de estos 116 jugadores también se contemplan algunos transmisores de dinero. Ahí podemos ver Sigue, por ejemplo, ¿no? Y ellos ya están integrándose a este mercado fintech. ¿Por qué? Por el enrolamiento no presencial que veamos a continuación. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vámonos un poquito a unos datos más duros, que es el mercado regulado. ¿Quiénes son fintech? ¿Qué existe como fintech o como instituciones de tecnología financiera, como lo define la regulación? Al día de hoy existen 65 fintechs autorizadas o instituciones de tecnología financiera reguladas, las cuales se dividen en dos grandes rubros: instituciones de financiamiento colectivo y de fondos de pago electrónico, en donde el 66%, perdón, está definido por estas instituciones de fondo de pago electrónico. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo se han ido aprobando o autorizando estas diferentes instituciones? Estamos viendo que de las instituciones de fondo de pago electrónico, en 2020 tuvimos la primera y fue la única. De ahí nos vamos 2021, 2022 y estamos viendo un crecimiento del 16%, 15.78% entre 2022 y 2023. ¿Qué va a pasar para el 2024 y cuáles son las expectativas para el 2024? Al parecer, lo que estamos viendo es que el 2024 va a ser el primer año con una desaceleración en autorizaciones. ¿Por qué? Porque ya no se están presentando tantas autorizaciones como lo hizo en el 2020, 2021 y 2022.
Muchas de las que se autorizaron en el 2023 tenían un rezago en su autorización y fueron presentadas en estas fechas. Entonces, muy posiblemente lo que se está especulando para el próximo año es ver esta primera desaceleración de autorizaciones para el próximo año. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y algo bien importante, ¿qué está autorizado y qué está en operación? Que sea autorizado no necesariamente quiere decir que esté en operación. ¿Por qué? Porque ante la autoridad les tienen que aprobar el inicio de operaciones. Entonces, en este momento estamos encontrando 29 empresas al día de hoy que se encuentran en operación y 14 que se encuentran autorizadas de las 43. ¿Por qué nos enfocamos muchísimo en las instituciones de fondo de pago electrónico? Porque creemos que de primera instancia son las primeras en las que se puede generar una alianza, se pueden generar diferentes modelos y esquemas operativos, los cuales pueden abonar hacia ambos rumbos. Siguiente, por favor. Adelante, Miro. Estás en mute. Una pregunta que nos hacen, muchas gracias, una pregunta que nos hacen bastante a nosotros como consultores es, oigan, ¿un transmisor de dinero puede ser considerado fintech? La respuesta es sí. Siguiente diapositiva. Para empezar, dentro de la definición que yo les hablaba como definición común, que es prestar servicios financieros a través de tecnología, sí se puede considerar. Adicional, si ustedes leen la definición de transmisor de dinero que viene desde la Ley General para actividades y organizaciones auxiliares del crédito, en uno de los apartados sí te dice que puede recibir dinero a través de medios electrónicos. Entonces, desde la propia definición de transmisor de dinero, sí te da la entrada de poder hacerlo de manera digital como las fintech lo realizan. Pero ya de manera legal, a partir de 2019, es marzo del 2019, si no me equivoco, se emiten las primeras disposiciones que ya contemplan realizar operaciones de manera no presencial. Esto es, a partir de que salió la ley FinTech, pues también por temas de competencia quisieron involucrar otro tipo de entidades financieras para que pudieran hacerlo de manera no presencial. Entre estas instituciones encontraron los transmisores de dinero. Y justo en 2019 se emitieron las primeras disposiciones que hablaban acerca de cómo hacerlo de manera no presencial. A título personal, considero que sí tenían hasta cierto grado de complejidad operativa, porque pues necesitaban una videollamada con un asesor del transmisor de dinero que permitiera hacer el enrolamiento de manera no presencial, es decir, tener prácticamente una entrevista a través de videollamada. Entonces, complicaba un poquito operativamente y también a nivel recursos, a lo mejor, este tipo de operaciones. Sin embargo, justo, yo creo que escucharon muchos de los comentarios y en este año, en abril de 2023, se emitieron las nuevas disposiciones. En estas nuevas disposiciones, pues ya también se contemplaba hacer operaciones de manera no presencial y en esta ocasión ya lo hacían un poquito más simplificado. De hecho, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Actualmente, justo de lo que te indican las disposiciones en un anexo 2, las disposiciones de PLD, es que pueden operar, pero siempre previa autorización de la comisión. Es decir, su actividad principal sigue siendo de manera tradicional o física, si lo queremos ver así, y de manera extraordinaria, previa autorización, pueden hacerlo de manera no presencial. La legislación actualmente contempla que pueden hacerlo por dos umbrales, por el primer umbral que es $5,000 o por el segundo umbral que son $7,000. Y este segundo umbral necesita para poder realizarse una verificación biométrica con autoridades mexicanas. Entonces, sí tiene también cierto grado de técnico y de complejidad poder realizar hasta operaciones hasta $7,000. Y principalmente, algo que nos solicitan es la descripción técnica del proceso. En comparación de, pues a lo mejor la documentación a la que están obligados a tener frente a la bancaria, que es un manual de cumplimiento principalmente, pues ahora sí les van a pedir un poco más de documentación técnica, porque se necesita saber que los medios por los cuales van a hacer el enrolamiento no presencial, pues son seguros para los usuarios.
Entonces, es por ello que les piden este tipo de descripción técnica de todos los procesos. Les piden descripción del diagrama de infraestructura red, cómo van a ser los medios de verificación y de validación de la documentación que se presente. Les piden tener políticas de resguardo de la información, de gestión de accesos, de gestión de incidentes, entre otros muchos documentos de un carácter un poco más técnicos. Y también les piden tener ciertas pruebas de vulnerabilidades y penetración, justo también para evaluar la seguridad de la información de los usuarios que pudieran tener. Entonces, en términos generales, eso es lo que se solicita para hacer operaciones de manera no presencial y que puedan ser autorizados. Evidentemente, este es un proceso de autorización que se lleva con la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, otra pregunta que nos hacen muchas veces es si es lo mismo ser un transmisor de dinero y una fintech. Bueno, les vamos a presentar como las diferencias más comunes que podemos encontrar. Siguiente, por favor. Bueno, en primera instancia yo les diría, un transmisor de dinero tiene su naturaleza per se de manera tradicional, por así decirlo, de manera física, mientras que una IFPE es de manera digital. Ahora, esto no quiere decir que a la inversa no puedan realizar, es decir, que los transmisores de dinero no puedan realizar servicios de manera digital, pues ya vimos que sí tienen la posibilidad. Y también las IFPES tienen la posibilidad de recibir y entregar recursos en efectivo a través de comisionistas o a través de establecimientos físicos previa autorización. Sin embargo, pues dentro de su naturaleza también encontramos una diferencia. Ahora, a lo personal, ¿cuál es la diferencia más grande? Pues el proceso que involucra autorizar a una y a la otra. Un transmisor de dinero requiere de un registro que justamente este registro puede, si bien nos va y documentamos rápido, puede llegar hasta hacerse en 6 meses. Ustedes, muchos seguramente de los presentes, vivieron el proceso. Y justamente pues es un proceso en el cual se hace de manera digital, con la comisión, suben su manual de cumplimiento, seguramente todos aquí lo vivieron. Mientras que una IFPE requiere de una autorización federal, y esta autorización federal pues es un proceso más tardado porque implica entregar manuales operativos de todo tipo, manuales de infraestructura, de operaciones, de control interno, el de cumplimiento, en general bastantes documentos para acreditar que tienen la capacidad operativa para realizar sus operaciones. Ahora, otra diferencia también es la vigencia. Para los transmisores de dinero sí tienen una vigencia para su dictamen técnico y de hecho también para la renovación del registro. Cada 3 años tienen que estarlo renovando. A diferencia de las IFPES, que las IFPES sí tienen una autorización y hasta que no sea revocada, pues puedes contar con dicha autorización. En el entendido que siempre tienen que cumplir con las disposiciones aplicables y siempre tienen que estar en legalidad con su operativa. Entonces, esto también es una diferencia a considerar. Otra diferencia es que las IFPES son reguladas de manera prudencial en todos los aspectos operativos. Es decir, una IFPE sí es regulada en materia operativa, es regulada en materia de tecnología. Es decir, si te dicen qué tipo de tecnología deberías tener, qué tipo de uso de medios, qué tipo de contraseñas, qué tipo de canales de acceso deberían de tener. Y también son regulados en materia contable, financiera, de capital mínimo. A las IFPES sí les pueden tener un capital mínimo de 500,000 UDIs o 700,000 UDIs, dependiendo del tipo de operación que realicen. Entonces, la carga regulatoria es muchísimo más compleja en una IFPE que en un transmisor de dinero. Un transmisor de dinero teóricamente supervisado en materia de PLD. Entonces, la supervisión que va a hacer la bancaria es en materia de PLD. Por ejemplo, no les auditarían anualmente sus estados financieros contables, como con una IFPE, sí es una obligación recurrente que se tiene que hacer. Siguiente diapositiva, por favor. Y justo, en materia operativa, recordemos que los transmisores de dinero, por definición, reciben el territorio nacional por los medios que les sean posibles, ya sean de manera física, por cable, por mensajería, por medios electrónicos o cualquier otro, el dinero.
mientras que las IFPES principalmente tienen la administración de los recursos, que si se recuerdan, les había marcado como importante que lo principal que hacía una institución de fondos de pago electrónico era tener el registro contable de los recursos que tiene cada uno de los clientes. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque la misma legislación de transmisores de dinero hay un parrafito que considera que en el momento que un transmisor de dinero quiere emitir fondos de pago electrónico y emitir instrumentos de disposición, entiéndase instrumentos de disposición principalmente como tarjetas, deberán constituirse como una IFPE. Entonces, recuerden que el emitir, les comentaba que el emitir los fondos de pago electrónico es hacer esta ficción jurídica de convertir el dinero de manera digital y llevar la administración y redención de estos fondos de pago electrónico. Entonces, simplificando todo esto un poquito legaloide a la mejor, la principal diferencia es que un transmisor no pudiera administrar el recurso de los clientes, entendiendo administrar como llevar el control de los saldos, mientras que una IFPE sí. Entonces, a partir de aquí ya hay muchas variables con las que se pudiera jugar para poder tener esta coexistencia entre una IFPE y un transmisor de dinero. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, justo, ¿cómo podrían coexistir los transmisores de dinero y en específico las IFPES? El tema era fintech en general, ahorita vamos a ver otras maneras en las que pudieran coexistir con fintech, pero en específico con las IFPES, porque si se fijan, la legislación contempla incluso a la IFPE dentro de la Ley General de Actividades y Organizaciones Auxiliares del Crédito. Entonces, la primera forma de coexistencia que pudieran tener es hacer alianzas comerciales entre participantes para poder hacer transmisión de dinero entre ambos. Les pongo un ejemplo que yo he vivido con mis clientes. Si bien, como ya saben, y les había comentado, una IFPE puede hacer transmisión de dinero, muchas veces se encuentra la dificultad operativa pues de no tener con quién hacerlo, porque eso también implicaría hacer un transmisor de dinero en otro lado, también tener la autorización en el país de origen. Entonces, para hacer este tipo de operaciones, pudiera haber una alianza comercial entre una IFPE y un transmisor de dinero para que pudieran hacer transmisión entre ellos. Entonces, igual, esto beneficiaría tanto al transmisor como a la IFPE porque operativamente tendrían más oportunidades de realizarlo. Igual, otro punto que pudiera funcionar es, les había comentado hace rato que principalmente la IFPE tiene una naturaleza de manera digital, es decir, no es común que tenga sucursales, pero de manera extraordinaria sí lo pudieran tener, previa autorización especial, sí pudieran tener recepción de efectivo. Una cuestión operativa a la que también se enfrentan muchas fintech es no tienen dónde recibir dinero. Entonces, tienen que hacer alianzas comerciales justamente con otro tipo de entidades para poder hacer este tipo de entrega y recepción de efectivo. En consecuencia, pudiera ser también que con transmisores de dinero, que muchos de ustedes, transmisores, tienen una red de sucursales súper amplia y pudieran hacer alianzas comerciales con este tipo de instituciones para poder recibir y entregar efectivo en con este tipo de instituciones. Otro punto que también pudiera ser es, si bien un transmisor de dinero no puede administrar el recurso como tal, pues pudieran hacer una alianza para que justo una IFPE administre el recurso de sus clientes. Es decir, ustedes pudieran tener la entrega y recepción, pero pues pudieran hacer una alianza comercial con una institución para poder administrar los recursos de los usuarios. Siguiente diapositiva. Y otro punto también es los medios de disposición. También en la legislación de transmisores viene en el que en el momento en el que se necesita un instrumento de disposición, tendrían que convertirse en IFPE. Entonces, igual, pudieran hacer alianzas comerciales con otro tipo de entidades financieras para poder, y eso no nada más IFPE, sino otro tipo de entidades financieras, para emitir tarjetas, para emitir esquemas de QR para poder hacer la transmisión de manera digital, o también con el SPEI, pudieran hacer alianzas a lo mejor con participantes del SPEI más amplios, que de hecho eso es uno de los temas que van a ver mañana respecto al SPEI, para poder tener más medios de conexión con sus clientes. Ahora, hablando de la ley FinTech, recuerden que les había comentado que había más
más cuestiones que contemplaba la ley FinTech. Entre ellos están las APIs o el Open Banking y los modelos novedosos. En la legislación FinTech sí viene un apartado de cómo se pueden compartir datos entre distintos tipos de entidades financieras y se contemplan los transmisores de dinero. Entonces, eventualmente, cuando se emiten las disposiciones y haya mayor regulación, pues sí pudiera haber cierto tipo de compartir datos con otras entidades financieras para poder tener una oferta de productos financieros más amplios. Entonces, actualmente se puede hacer porque la legislación lo contempla y lo cierto es que aún están por emitirse esas disposiciones, pero es un hecho que los transmisores de dinero lo pueden considerar. Y por último, también están los modelos novedosos o el sandbox regulatorio, que si recuerdan, les había comentado que esto es una especie de regulación de circuito cerrado en la cual si tienen algún impedimento jurídico como transmisor, pudieran negociar pues, qué es lo que se pudiera hacer, ¿no? Y como bien lo dice esta Miroslava en todos los ejemplos que puso de coexistencia, esto no es algo nuevo. Esto ya está pasando en Latinoamérica y estos son algunos de los casos de éxito que ejemplifican muy bien cómo existe esta coexistencia entre los transmisores de dinero y las fintechs hoy en día. Tenemos a Check, que a través de un transmisor de dinero está ampliando sus servicios de envío y recepción a través de su billetera. Tú te metes a la aplicación y a través de tu aplicación envías remesas y esto lo están haciendo con un actor, con un transmisor de dinero. Uala está buscando un acuerdo con MoneyGram para la recepción de efectivo. Como bien lo dijo Miro, en muchos momentos las fintech no tienen cómo recibir ese dinero. Ustedes pueden ayudarlos justamente a la recepción de efectivo, coayudando en las dos partes, aumentando justamente las operaciones que ustedes tienen y aumentando justamente ellos los métodos que tienen para recibir efectivo o captar efectivo. Revolt, la estrategia que tiene con los usuarios. Perdón. La existencia que tiene Revolt a nivel global para realizar transferencias rápidamente dentro de la plataforma. ¿Qué es esto? Ya hay transmisores de dinero que se están digitalizando para poderlo hacer todo vía plataformas o vía apps. Y esto también está afectando a los activos virtuales. Ya hay quienes están empezando a actuar con activos virtuales, ya hay quienes están empezando a meter esquemas descentralizados. Entonces, la tecnología está creciendo a medida que ustedes lo vayan adaptando. Y aquí se viene una pregunta muy rápida y muy sencilla, es ¿qué es mejor? ¿Una IFP? O sea, entonces eso quiere decir que me tengo que convertir en una IFP, me tengo que convertir en una fintech, depende. ¿Cuál va a ser tu modelo de negocio? ¿Qué operación quieres hacer? Tal vez te conviene más una alianza comercial, tal vez te conviene únicamente el enrolamiento no presencial, tal vez en dado caso te conviene ser una IFP. O algún cliente nos decía alguna vez, entonces que el transmisor de dinero me convierto en IFP o qué hago, y es como depende, ¿en qué momento estás? Si tú ya tienes operaciones y tus operaciones ya están en crecimiento, pues acuérdate que un proceso de autorización, como bien lo dijo Miroslava, tarda entre 1 o 2 años y eso depende de cómo nos vaya, ¿no? Ese es el promedio. Entonces, ¿estás en tu momento para parar esas operaciones dentro de 1 o 2 años para que te puedas volver IFP o hacemos una alianza con una IFP o en paralelo construimos una IFP? Tenemos que analizar el modelo de negocio, tenemos que analizar qué es lo que estás haciendo. Otro participante nos decía, es que el grave problema que yo tengo, lo que me están transmitiendo mucho mis clientes, es que al momento de que transmiten el dinero, el paisano o el migrante se lo manda a su mamá, su tía, su esposa, con la mayor de las intenciones del día de mañana tener un terreno, y ese dinero, ¿quién sabe a dónde vaya a parar? No, no sabemos, porque no administramos el saldo, nada más lo transmitimos. Ahí entra la IFP, ahí entra la alianza con estas instituciones de tecnología financiera que lo que hacen no es contrapuntear, sino abonar a nuestras operaciones y que de esta manera podamos ofrecer muchísimos más servicios, crecer con otros modelos hacer este sistema financiero muchísimo más robusto a través de la tecnología. La tecnología crece a pasos agigantados y al día de hoy, si no estamos en ella, poco a poco nos va a absorber.
Y pues, si quieren, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. De antemano, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su atención. Y si tienen alguna pregunta, estamos 100% abiertos. Muchas gracias. De verdad, muy interesante su presentación, muy exitosa. Les agradecemos mucho a Miroslava y a Rodrigo esta presentación. Y por supuesto que han surgido varias preguntas, dentro de las cuales, bueno, una de ellas prácticamente Rodrigo ya nos hizo favor de dar respuesta, pero vamos a plantearla porque quizá quiera abundar un poquito más, o Miroslava. Nos preguntan, nos dice Fátima Moreno, ¿qué es mejor tener el transmisor de dinero o la IFP o tener una IFP y un transmisor de dinero independiente? Pero si gustas, tú empezaste la respuesta, entonces. No, pues yo ya dije, o sea, a ver, que creo que depende de tu momento de negocio, o sea, depende mucho de en qué momento estás, qué es lo que quieres hacer y cómo tu operación se va a ajustar. Se tiene que hacer un análisis de tu operación y cuáles son los objetivos que estás buscando a corto, mediano y largo plazo para poder responder esa pregunta. Depende mucho de tu momento de negocio. Recordemos que, como bien lo dijo Miro, la autorización de IFPE va de 1 a 2 años, mientras que el registro del transmisor de dinero tarda alrededor de 6 meses. Depende mucho de tu operación. Tendríamos que analizarla y una vez analizando tu operación y tus objetivos, podríamos definir cuál es el mejor camino. Sí, además, complementando un poquito con lo que dice Ro también, ¿para qué quieres cada una de las entidades, no? A lo mejor, si quieres únicamente hacer remesas, pues a lo mejor únicamente te conviene dejar el transmisor de dinero y tener la operación adicional de, de hacerla de manera digital. Entonces, sí, cada caso en particular tendrá sus variantes y tendrá que ser como un caso de estudio y también tendrá que ser un examen de conciencia, si lo quieren ver así, de qué es lo que convendría más. Muchas gracias. Vamos a ir a nuestra siguiente pregunta y pues con estos modelos tan actuales y que están cambiando en todo momento, porque esta cuestión de la globalización verdaderamente nos arrasa de manera impactante, no, pero pues bueno, tenemos que aterrizarlo en nuestra regulación. Nos dice Areli, en regulación, ¿cuál entidad de las dos que menciona es más laxa? Y el futuro para los transmisores de dinero podría ser competencia para las fintech o viceversa. Y si no es así, ¿qué nos espera como transmisor de dinero más adelante? Si quieres, empiezo yo, Rob. Adelante, Bueno, adelante, por favor. en cuanto a la primera parte de la pregunta que habla de qué legislación es más laxa, pues ciertamente la de transmisores de dinero, si me preguntas a mí como abogada y también como que conoce la operativa de muchos de mis clientes, sin duda alguna la del transmisor. Una fintech, como lo había comentado, es regulada en todas las materias. Es regulada en materia operativa, de control interno, de seguridad de la información. La que más pesa a veces es la contable, porque tienen que tener ciertos criterios contables para registrar sus operaciones. Entonces, es regulada por todos los ámbitos. Mientras que un transmisor de dinero teóricamente es supervisada en materia de PLD. Entonces, el ámbito de competencia de supervisión es en materia de PLD. Entonces, pero pues cada vez hay más legislación y se vienen actualizaciones. No creo que en algún momento lleguen a estar a la par, si me lo pregunten a título personal, pero por ejemplo, sí se han actualizado la normativa para ver cómo se hacen las operaciones de manera no presencial. Les comentaba hace rato que las disposiciones de PLD sí contemplan, y de hecho este año en abril se publicaron las nuevas reformas y contemplaban ciertos aspectos que querían ver para las operaciones de manera no presencial. Entonces, sí se reguló un poco más, pero no al nivel de cómo está regulada una IFPE, por ejemplo, en materia de seguridad de la información o cualquier otra entidad financiera en materia de infraestructura tecnológica. Y si quieres, de la parte de competencia, Ro, ¿tú qué opinas? De la parte de competencia, yo creo que son dos modelos que son diferentes. Como le dije hace un momento, estos dos modelos no se contrapuntean, los dos tienen fines completamente diferentes. Si es cierto que una IFPE puede buscar su autorización para ser un transmisor de dinero, hay varias cuestiones operativas que lo pueden llegar a limitar y mucho de esto va muy de la mano con la recepción de efectivo y entrega de efectivo. Entonces, en un futuro pueden llegar a ser competencia.
en algún momento puede ser que puedan ser competencia. En realidad, en este momento lo que se está buscando y en el momento de mercado en el que estamos, y de aquí a otros 10, 15 años, lo podría decir, es generar esta alianza. ¿Por qué? Porque realmente, a pesar de que la tecnología crece a pasos agigantados y el sector fintech todo el tiempo está en constante movimiento, buscando nuevas tecnologías, ver nuevas maneras de hacer las cosas, eso no quiere decir que de este lado no lo estemos haciendo. Eh, y creo que para que ese tiempo de mercado en el cual sean una competencia 100% directa, va a tardar mucho más tiempo. En este momento yo creo que van más en servicios complementarios uno del otro, en el cual poco a poco pudiera llegar a ser una competencia. ¿Y qué les espera a los transmisores de dinero más adelante? Digitalización. Mucho, o sea, estamos en un tema 100% de digitalización. La digitalización la estamos viendo día a día, o sea, los celulares, todos nuestros celulares, si lo quieren ver, esto es la tecnología vieja, esto ya pasó, ya coexiste con nosotros, ya está, ahorita estamos experimentando en tecnologías inmersivas, Web 3.0, y quién dice que el transmisor de dinero no puede empezar a participar en ese punto. ¿Cómo puede empezar a participar? Eso es en lo que deberíamos estar pensando el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo para el 2025, para el 2026? Ya no el 2024, el 2024 está a la vuelta de la esquina. Para el 2025, ¿cómo vamos a interactuar con esas tecnologías inmersivas? ¿Cómo vamos a estar interactuando con la Web 3.0? Esa es la pregunta que se tienen que estar haciendo todos los transmisores de dinero para incrementar su nivel, para crecer su modelo de negocio y poderlo complementar con estas nuevas tecnologías y con todas estas nuevas megatendencias que se vienen en los próximos años. Rodrigo y Miroslava, antes de pasar a esas tendencias tan importantes y que todos vamos a tener que estar, pues bueno, en la parte de la tecnología muy atentos porque nos está exigiendo demasiado, no solamente en la parte de las operaciones financieras, sino en nuestra vida cotidiana también. Entonces, y tenemos que ir a una velocidad vertiginosa, pero tenemos una pregunta previo a ello que es muy importante para nuestro foro. Y nos pregunta Martín Aguilar, ¿se pueden hacer alianzas comerciales? Porque nosotros en algunas ocasiones hemos tratado de analizarlo en la parte legal y observamos que sí, lo que no encontramos es justamente cómo lograrlo. ¿Se pueden hacer alianzas comerciales con centros cambiarios y cómo serían? Sí, sí, si me permites reempezar, Adelante, yo adelante. la principal que pudiera ver es, les comentaba que una IFPE principalmente es de manera digital, entonces de manera extraordinaria y previa autorización especial puede hacerlo de manera, puede recibir y entregar dinero en efectivo en establecimientos físicos. Entonces, una de las opciones que pudiera haber con centros cambiarios es esos centros cambiarios que a veces tienen muchas sucursales, hacer alianzas comerciales para transformarse en comisionistas de IFPES. Entonces, justamente aprovechar toda la infraestructura que muchas veces los centros cambiarios tienen una infraestructura impresionante en cuanto a sucursales físicas y poder hacer ciertos aspectos para ser comisionistas y aprovechar su infraestructura. Y totalmente, o sea, creo que realmente como un centro cambiario físico esa sería la mejor opción, ¿no? Podemos encontrar y tal vez pudiéramos ver y nos podría generar un ruido el hecho de que existen ciertos exchange como lo podía hacer Bitso, como lo podía hacer Binance, pero ese es otro modelo completamente diferente que no tendríamos que mezclar en este momento. Entonces, nosotros podríamos considerar como centro cambiario, es que tenemos algunas limitantes en la disposición, sin embargo, esas limitantes en la regulación y en las disposiciones no abarcan estas consideraciones jurídicas que van un poco más allá. ¿A qué me refiero a estas consideraciones jurídicas que van un poco más allá? Tenemos una limitación específica respecto de las operaciones que podemos realizar. Sin embargo, en el derecho privado, como ustedes saben, todo lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Entonces, la cuestión es una cuestión de interpretación, pero en la parte ya real, ¿cuál sería su recomendación? Con independencia que podamos solventar la parte jurídica, porque pues obviamente ahí es una cuestión de interpretación,
pero en las cuestiones en donde ellos reciben efectivos en dólares, en divisas, en moneda nacional, ¿ustedes qué recomendación le harían al centro cambiario? Bueno, lo cierto es que a diferencia de un transmisor de dinero, no tienen disposiciones de carácter general en PLD que les permiten hacer operaciones de manera no presencial. O sea, no tienen esa todavía facultad de hacerlo de manera digital. De hecho, sí, no tienen ese anexo de operaciones no presenciales. Sin embargo, justamente vamos, pudieran, y también parte de las limitaciones expresas de la legislación es, por ejemplo, no puedes expresamente ser transmisor de dinero y centro cambiario al mismo tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor, y sí poder evaluar la opción de poder hacer contratos para utilizar la infraestructura del centro cambiario como tal, en el entendido de que pues sí pueden rentar establecimientos, ¿no? A lo mejor eso sí pudiera funcionar, pero en el entendido que operaciones de manera no presencial al día de hoy, lo cierto es que no lo tienen contemplado. Muy bien, esperemos haber dado respuesta a Martín. Vamos a tener una pregunta que nos quieren formular de viva voz a través de Guadalupe Ortega. Adelante, Guadalupe, muchas gracias. Hola, buenas tardes, días, perdón a todos. Yo soy Guadalupe Ortega, soy de un transmisor de dinero, Tesorred, y aquí me quiero ver en dos partes. La primera es como su punto de opinión y el segundo una pregunta con respecto a lo de centros cambiarios. En cuanto a su punto de opinión, nosotros, yo siempre he dicho que somos un transmisor de dinero atípico. ¿Y por qué digo que atípico? Porque nosotros... el 99% de nuestras transmisiones o de la transmisión de dinero siempre lo hemos hecho desde nuestro nacimiento vía SPAY, nunca entregando ni recibiendo efectivo. Tenemos contrato con transmisores de dinero extranjero que nos mandan instrucciones. Todo esto es vía electrónico y las instrucciones son pagar a una cuenta bancaria en México. Anteriormente, hace menos de un año, bueno, ya casi un año, nos ayudábamos de un SPAY de una institución financiera que teníamos contrato y nos hacían todos los SPAYs. Actualmente somos participantes directos de SPAY desde noviembre del año pasado. Somos el segundo transmisor de dinero que formamos parte directa de SPAY. Entonces podemos hacer nuestras propias envíos de dinero. Aquí la pregunta o lo que quiero yo, su opinión es sobre que nosotros sentimos siempre que hemos estado en un limbo con las disposiciones, ya que las disposiciones hoy están hablando de identificar presencialmente y nos ponen las características por montos, tipo de persona, bla, 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 o por el otro lado, la no presencial cuando tienes un dispositivo en el cual se están identificando. Yo no estoy ni en uno ni en otro. Yo estoy haciendo la entrega a una cuenta bancaria. Y nunca tengo al cliente enfrente, pero tampoco lo tengo haciéndome transacciones por medio de un dispositivo móvil. Entonces, ahí es una pelea con un poquito con la CNBV, un poquito a veces con los auditores, teniéndoles que explicar toda nuestro modelo de negocio, de que se está haciendo la entrega de dinero a una cuenta donde ya hay un expediente completo del beneficiario, donde se está llevando toditita la información. De hecho, hace un mes, 2 meses tuvimos que ir a la CNBV, porque ahora que somos participantes directos para los bancos, aparecía que el depósito lo estaba haciendo Tesorred y les estaba haciendo ruido de que solo decía Tesorred y no conocían el beneficiario final y querían esa información los bancos, precisamente por PLD. Hicimos unos cambios y ya les estamos dando el nombre para que sepan el remitente, perdón, del remitente. Entonces, estamos en algo tecnológico, pero que no es no presencial, pero que no es un dispositivo como la disposición lo marca. Y a veces tenemos pocos datos del beneficiario, y bueno, hemos tenido que instrumentar nuestros sistemas, de empezar a identificar a partir de $3,000, haciendo llamadas telefónicas a la gente y pidiéndole que nos mande su copia de su identificación y cosas para apegarnos a la disposición. Sin embargo, pues estamos en el limbo. O sea, no sé cómo lo vean ustedes. Sí, yo creo que sí sería un caso de estudio particular, pero recordamos que también la legislación del SPEI acaba de cambiar. Hace diciembre del año pasado fue la última actualización y también ya contempla el hecho de
de tener identificado a los beneficiarios finales, ¿no? Entonces, igual, yo creo que sí va un poquito también para allá el poder identificar a los usuarios, pero igual yo creo que es un caso que se podría analizar en particular con la operativa y ver hasta qué alcance se pudiera tener. Y también en el entendido que para transmisores sí tienen ciertos umbrales y son hasta $5,000 para cierto tipo de identificación. Entonces, ver en qué podría jugar y también probablemente verificar si operativamente encuadran alguno de los supuestos o a lo mejor por el flujo de cómo se van haciendo las cuestiones, igual y pudiera tener alguna excepción. No sé, Ro, tú cómo lo veas. Y totalmente, o sea, sí necesito ver y entender bien tu flujo y cómo está transaccionando tu flujo para poderte decir, porque ahorita de manera general igual estoy pensando en tres cosas que no necesariamente te pueden encuadrar y te voy a estar complicando tres veces más. Entonces, sí me gusta, o sea, sí me gustaría poderlo ver, revisar y decirte, a ver, en cuál realmente estás encuadrando, porque eso te va a dar muchísima claridad. Como bien lo dices, eres un híbrido, pero un híbrido que es un modelo interesante para poderlo encuadrar. Y como bien lo dices, siempre vas a tener, ese problema lo vas a tener de siempre. ¿Por qué? Porque la autoridad no sabe bien cómo y en qué esquema encuadrarte. Entonces, mientras tú tengas bien entendido y sepas cómo explicar en qué esquema estás encuadrado, con eso ya va a ser muchísimo más sencillo todo el proceso de revisión. Ok, ok, gracias. Sí, sí, igual después los contacto así nomás como para su opinión más directa, mandándoles a lo mejor un flujito y sobre todo saber si estamos cogiendo de algún pie que no lo hemos visto, poderlo cerrar, ¿no? Gracias. Totalmente. Y la segunda, con lo de centros cambiarios, yo no conozco así de pie a pala de centros cambiarios, pero yo creo que en esos híbridos que ustedes están hablando, perdón, de tener alianzas comerciales, nosotros como transmisor de dinero y ahora con tanta inseguridad que tiene el país y lo hemos visto que van a los centros cambiarios o a las casas de bolsa y cambian dinero y los asaltan y todo lo que está pasando, acá pasa con el hindú y que pasa cada ratito, yo lo que me he preguntado, nosotros podríamos hacer una alianza con centros cambiarios en donde en lugar de entregar efectivo por la cantidad N de dólares, les hiciéramos una transmisión de dinero a la persona que está haciendo el negocio. No sé si me explico. O sea, yo, Guadalupe, voy a un centro cambiario, cambio N número de dólares que implican una cantidad de pesos que me dan en efectivo. A lo mejor en lugar de dármelo en efectivo, firmara el cliente que puedo abonárselo a la cuenta tal y entonces entrara yo en esa alianza para en lugar de que se lleve el dinero en efectivo, me dieran una instrucción de pago de abonarle a Guadalupe Ortega la cantidad de pesos. No sé si me expliqué. ¿Se Mira, podría, no se podría? yo creo que ya llegaría a un punto bien delicado porque recordemos que o sea, en la legislación de centros cambiarios sí te vienen como las limitantes y una que está muy expresa es con transmisores de dinero. Entonces sí pudiera, o sea, también, insisto, creo que operativamente se podría evaluar, pero sí ya estaría como muy en la línea delgada de estás realizando ambas operaciones, a pesar de que no sean con instituciones similares o no sean con la misma institución, pues sí pudiera llegar a la línea del punto fino de estar realizando ambas operaciones, pero igual, a lo mejor operativamente arquitecturándola o diagramándola de alguna forma, pues, pudiera funcionar, pero yo creo que sí ya está pegándole muy a la línea de lo que no podrían hacer. Yo lo hablo como en un contrato de prestación de servicios entre ambos, entre un centro cambiario y transmisor de dinero, que hubiera un contrato entre ambos de que ciertas transacciones, en lugar de que ellos la van a pagar en efectivo, me den una instrucción de pago, una instrucción de envío de ese dinero. Mira, Es que, eh, adelante, sí, adelante, sí, pero. sí, sí, si me permites, o sea, yo creo que la legislación en el 81A sí limita bastante el transmisor, perdón, al centro de cambiario, perdónenme. Centro Justo cambiario. Mari Carmen lo decía, o sea, a lo mejor lo que no está prohibido no está permitido, pues en materia financiera no es tan así. Y el 81A que habla justamente de los centros cambiarios, pues sí te dice específicamente las 4 actividades principales que pueden hacer, que sí se limitan bastante a hacer pues la compra y venta de billetes, divisas, y monedas metálicas.
Entonces, igual si pudiera ser un tema de ver hasta qué punto, pero yo creo que dependiendo de la operativa a lo mejor no podría, y sobre todo porque si hay un artículo expreso que te dice no puedes juntar operaciones de transmisión con centros cambiarios, entonces a lo mejor ahí es donde más le está la limitación. Es que justamente ahí ya, o sea, aunque sea una orden de pago, el problema no es el contrato, sino el problema es la acción. Entonces, al momento de que tú estás haciendo esa opción, ya no estás haciendo una compra-venta directa en un centro cambiario de divisas, metales y todo esto. Entonces, mira, yo sinceramente en ese caso no me la jugaría. Podríamos ver otro modelo en el cual pudieras hacer eso que estás diciendo de manera diferente, pero no con una figura de centro cambiario. Ok, sí, gracias. A ver, yo quisiera como precisar un poquito para la parte de centros cambiarios porque efectivamente es una operación sumamente acotada. Sin embargo, yo comentaba con relación a los activos virtuales porque si bien es cierto, la operación está sumamente acotada, no está considerado dentro de esas prohibiciones o limitaciones este modelo porque no es un modelo que existiera respecto de cuando se dio esa regulación. No sé si logré transmitirlo, por eso decía que era una cuestión como un poco de interpretación. Nosotros hemos estado trabajando como asociación y con diferentes asociaciones también en una reforma a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito respecto de este 81A que aplica a centros cambiarios derivado justamente de los instrumentos monetarios para que ellos puedan liquidar operaciones, porque está muy acotado y conforme a esta cuestión después de la pandemia, pues evidentemente el modelo ya no está cumpliendo con las necesidades, no solamente de las instituciones financieras, sino de la sociedad. En consecuencia, una de las consideraciones que hemos tenido en ese proyecto de reforma es que los instrumentos monetarios se amplíen, sin embargo, no está considerada la parte de estos activos virtuales en función de que estuviera una prohibición expresa porque no estaban dentro del esquema, no, si logro transmitir la idea. En consecuencia, por eso yo comentaba con la pregunta de Martín, que si bien es cierto, tenemos esas limitaciones y esa acotación, también lo es que dentro de esa estructura pues está ese recoveco de carácter legal, ¿no? Pero como para no dejarlo en un recoveco, nosotros estamos haciendo una propuesta de reforma. Sin embargo, pues por eso comentaba que era una cuestión de interpretación. Lo quise precisar para que, como hay muchos centros cambiarios, esto no se vaya como a malinterpretar de alguna forma. Por otro lado, nos dice Javier, y yo creo que esta ya sería de nuestras últimas preguntas, nos dice Javier que, y también, bueno, quisiera precisar que lo que estaba comentando Guadalupe de Tesorret es cuando nosotros hacemos identificaciones que van de $5,000 en adelante como centros cambiarios. Pero bueno, eso nada más es para efectos de la audiencia y para que quede un poquito preciso. Nos dice Javier que dentro de de la pregunta que nos formula, nos dice, ¿la IFPE puede enviarle instrucciones por sistema al centro cambiario para que éste las liquide en efectivo y presencial al usuario? Mira, aquí igual estamos en la línea fina de si pudiera o no y dependiendo de la operativa, porque como tal, a lo mejor, a lo que yo me refería es a lo mejor el establecimiento físico de la infraestructura que tienen los centros cambiarios como tal de el lugar, ¿no? No tanto de la actividad del centro cambiario per se. Por eso les decía, los centros cambiarios cuentan con infraestructura de sucursal que pudiera ser utilizada, ¿no? Pero ya en la operativa, pues sí está bastante limitada. Entonces, yo considero que no se podría, y justo, o sea, vamos, la misma legislación te dice documentos de depósito a la vista. O sea, como dices tú, Mari Carmen, pues sí, ya a lo mejor hasta está en desuso a partir de la pandemia de que ya no se usan tal cual los documentitos, ¿no? Entonces sí tendría que serlo y hacerse una reforma adicional que las disposiciones de PLD de centros cambiarios no tienen este anexo de hacerlo de manera no presencial. Entonces, yo creo que no como tal con el centro cambiario, lo que podrían hacer a lo mejor es únicamente la infraestructura física que pudieran llegar a tener. Así es. Totalmente.
Sí, totalmente de acuerdo, pero bueno, esperemos que así con esta cuestión tan vertiginosa de la tecnología, ojalá también logremos las reformas que necesitamos de carácter legal. Esperamos que sí, que así sea. Pues su tema da para mucho más porque es un tema de mucha actualidad, de mucha controversia, de mucho desconocimiento también. Entonces, pues bueno, ustedes son especialistas en la materia. Seguramente los estaremos contactando para que tengamos otras pláticas porque es muy interesante todo lo que estamos comentando y, por supuesto, invitamos a todos nuestros participantes a que abran sus cámaras para poder hacer la entrega de las constancias para Miroslava y para Rodrigo. La vamos a hacer ahorita de manera virtual, las haremos llegar también a sus correos. Agradecemos mucho su participación y pues realmente los felicitamos y de verdad muchísimo éxito para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar la con invitación. Haremos como que lo sostenemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, Miroslava. Les estamos contactándolos pronto porque, bueno, este tema da para mucho.